Entonces, si yo inserto un texto cualquiera, acá, el programa me pide en primer lugar que indique la altura del texto, si estoy utilizando este estilo predeterminado, que indique la altura del texto en unidades de pantalla, en metros, digamos, pero en metros del dibujo, no en el papel. Entonces, si yo pongo 1 de altura, va a ser un texto que tiene 1 metro de alto. Es la altura del texto que estoy por insertar. Cuando yo indico esa altura, supongamos 0,5, el programa me pide que indique el ángulo de rotación del texto. Esto es si el texto va a estar dispuesto horizontal o va a estar dispuesto girado. Y con qué ángulo va a ser el giro. Ese ángulo lo puedo indicar con el teclado o también podría indicarlo con el mouse capturando el ángulo que corresponda si tengo activado el rastreo polar. Una vez que indico el ángulo de rotación, yo voy a aceptar el ángulo 0. Recién en esa instancia escribo el texto. Puedo utilizar minúsculas, puedo utilizar mayúsculas, lo que ustedes quieran. Cuando yo termino de escribir la primera línea de texto y doy Enter, el programa pasa a una segunda línea de texto. Y entonces ahí uno se hace la primera pregunta. Pero si el comando se llamaba texto de una línea, y ahora hago Enter y me muestra otra línea, y yo puedo escribir y hago Enter y me muestra otra línea, y la línea única ahora ya son 3. Cuando no quiero escribir más texto, doy Enter, y sin escribir nada en la cuarta línea presiono Enter de nuevo, y ahí recién se cancela el comando. ¿Y por qué se llama texto en una línea si me he dejado escribir 3? Porque este texto es un objeto, este texto es otro objeto, y este texto es otro objeto. Y como tales los puedo editar en forma separada, los puedo borrar a uno y no al otro, etcétera, etcétera. Entonces, aun cuando en una sola ejecución del comando he escrito varias líneas de texto, cada línea de texto es un objeto independiente. Si utilizan el otro comando que se llama texto de líneas múltiples, además de que el procedimiento es un poquito más complicado, porque tengo que definir el área donde va a estar insertado el texto, todo el texto que ustedes escriban va a constituir un único objeto, un párrafo de texto. ¿De acuerdo? Y como les decía hace un rato, personalmente creo que no es necesario en un plano de arquitectura insertar párrafos de texto. Ese es el procedimiento entonces para insertar un texto. Ahora vamos a ver cómo podemos crear distintos estilos de texto y cómo podemos decirle al programa que queremos que el tamaño de ese texto se ajuste a la escala que estoy utilizando. ¿Sí? Porque no todos los textos van a tener esa propiedad que se llama anotativa, que hace que cuando yo cambie de escala se conserve el mismo tamaño en el papel. Para crear un nuevo estilo de texto vamos a ir a la ficha anotar y fíjense que acá en el panel que corresponde a textos hay una flechita en la esquina inferior derecha del panel que me permite ejecutar el comando estilo de texto. Cuando nosotros ejecutamos el comando aparece ese cuadro de diálogo que están viendo en pantalla y el programa acá me muestra un listado de los estilos de texto que ya están incluidos en el dibujo. Hay algunos que los trae AutoCAD en forma predeterminada, algunos como este que se llama cota o corte, aparecen en el dibujo porque estaban definidos en los objetos que nosotros hemos creado en nuestra plantilla. Nosotros tenemos un estilo de acotación en la plantilla que tiene definido un estilo de texto que se llama cotas. Y cuando hemos traído el símbolo de corte a nuestro dibujo, hemos traído otro estilo de texto que se llama corte. Ahora, ¿qué notan de ese listado? Ahí hay 6 objetos. ¿Qué es la primera diferencia que notan en ese listado? Fíjense que a la izquierda del nombre de cada uno de los estilos de texto hay un símbolo. ¿Qué símbolo aparece? Un escalímetro. Entonces, el escalímetro al lado de un estilo de texto me indica si ese estilo es anotativo o no es anotativo. Si el estilo es anotativo, cuando yo lo inserte voy a tener que indicar una escala y se va a visualizar solo en la escala que el estilo tenga asignado o en las escalas que el estilo tenga asignado. Entonces, si yo quiero que los textos que yo inserte en el plano, cuando cambie de escala, conserven su tamaño en el papel, ¿tengo que crear un estilo anotativo o no? Sí. Sí tengo que crear un estilo anotativo.
Y una vez que lo he creado, este listado nos muestra mediante un símbolo si el estilo es anotativo o no. Acá el estilo estándar que yo había utilizado recién no es anotativo. Todos los demás estilos incluidos en el archivo son anotativos, ¿sí? ¿Cómo creo un estilo de texto? En primer lugar, le tengo que decir al programa que voy a hacerlo y para eso tengo un botón que se llama Nuevo. Cuando hago un clic en el botón Nuevo, el programa me pide que a ese estilo de texto le asigne un nombre cualquiera. Entonces yo le voy a poner que se llama estilo clase de técnicas digitales 1. Entonces ahí ya he creado el estilo, ya aparece en el listado. Pero fíjense que, por ejemplo, aparece sin el símbolo de anotativo. Y ahora tengo que definir las características que va a tener ese estilo que yo estoy creando. En primer lugar, tengo que definir la fuente o el tipo de letra que voy a utilizar. Y acá tengo todos los tipos de letras disponibles en el sistema operativo. Son las mismas que van a encontrar si utilizan otras aplicaciones y que las identifico por un símbolo, una letra que tengo a la izquierda, un símbolo que es de TrueType, el tipo de letra que estoy utilizando. Y hay otros, por ejemplo estos que tengo acá, que tienen un compás como símbolo. Esos son fuentes, tipos de letra que son exclusivos de AutoCAD. Los que tienen el compás solo los puedo utilizar en AutoCAD. Los otros son los tipos de letra que tengo instalado en mi sistema operativo y que los puedo utilizar con distintas aplicaciones. Según el tipo de letra que yo elija, van a aparecer a la par diferentes opciones de estilo de tipo de letra. Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, Arial, bueno, ya estaba seleccionado Arial, perdón. En estilo de tipo de letra voy a poder hacer que ese estilo sea cursivo, negrita, negrito y cursivo o normal. Acá a la izquierda del cuadro de diálogo abajo pueden ver una vista previa de cómo va quedando el estilo en función de la configuración que yo vaya haciendo. Entonces fíjense que si elijo cursiva, el estilo se inclina ligeramente. Si elijo negrita, el estilo se ve en negrita. Si selecciono negrita y cursiva, se ve inclinado y en negrita, ¿sí? Entonces, para este tipo de letra Arial, para esta fuente Arial, tengo esas opciones. Si elijo otras fuentes, por ejemplo, alguna de AutoCAD, fíjense que no tengo la posibilidad de editar esas opciones. O sea que el estilo de tipo de letra está relacionado al tipo de letra que yo seleccione. Hay estilos que me van a admitir algunas opciones y hay otras que no. Una vez que defino esa primera sección, acá en el sector tamaño, tengo la posibilidad de indicarle al programa si quiero que el estilo que estoy creando sea anotativo o no. Si le digo que quiero que sea anotativo, tengo que colocar un tilde acá. Fíjense que cuando coloco el tilde, aparece el símbolo de anotación al lado del nombre del estilo que estoy creando, y si le quito el tilde, desaparece. Cuando yo le digo que el estilo es anotativo, le tengo que indicar al programa qué altura quiero que tenga ese texto en el papel. ¿De acuerdo? Fíjense que ya no dice altura de texto simplemente acá, como cuando no está tildado anotativo, sino dice altura de texto en el papel. Entonces acá especifico de cuántos milímetros quiero que sea ese estilo clase TD1 que estoy creando, ¿sí? Entonces yo le pongo 2 milímetros, sé que cada vez que inserte texto con ese estilo, el texto va a salir de 2 milímetros cuando lo imprima, independientemente de la escala, porque es un estilo anotativo. ¿Me explico? Ahora, ¿qué ocurre si ese estilo de texto yo lo quiero utilizar de 2 milímetros, de 3 milímetros, de 4 milímetros y de 5 centímetros de alto? Y no quiero crear uno para cada tamaño de texto. ¿Qué puedo hacer? Directamente dejo como altura de texto en papel 0. Ustedes ya sabrán que no puedo crear un texto de altura 0, tengo que tener una altura determinada. Entonces el programa interpreta que si yo al texto le doy una altura 0,
voy a tener que asignarle un tamaño al momento de insertarlo, cosa que no voy a tener que hacer si al texto le doy una altura determinada, ¿sí? Entonces probemos, le asignemos a este texto una altura de 3 milímetros en papel. Entonces es anotativo, pero de 3 milímetros en papel. Y después acá abajo tengo una sección de relativa utilidad, que son efectos que puedo conseguir con el texto y que también dependen del tipo de letra que estoy utilizando. Entonces, por ejemplo, el tipo de letra Arial me permite que yo represente el texto cabeza abajo, ¿sí? El que le encuentre una utilidad me avisa. Puedo hacer que se vea reflejado a la izquierda. Yo sí le he encontrado una utilidad. ¿Ve quién le encuentra alguna? ¿A esta? A esta de verlo reflejado a la izquierda. No se pone un F para atrás, arriba de la columna. Si yo tengo que plotear el adelante de la ambulancia o del patrullero, la palabra policía o ambulancia la escribo al revés para que por el retrovisor se vea derecho, así que yo la he encontrado. Soy mucho más pícaro que ustedes han visto. Después, si elijo otros tipos de letra, tengo otras opciones, como por ejemplo esta vertical que no tiene el estilo Arial, lo que hace es que cada letra del texto esté arriba de la otra. Entonces, si pongo planta, pone la P, abajo la L, abajo la A. Bueno, tampoco sirve para nada, así que olvídense de estos efectos porque lo más probable es que no los utilicen nunca. Y lo que sí se utiliza es la relación anchura y altura que va a tener la letra. Cuando se ha diseñado esa letra, el diseñador ha decidido que cada letra tenga un determinado ancho y una determinada altura. El tamaño con el que la ha creado implica una relación anchura y altura de 1. Si yo quiero que las letras sean más anchas, lo que tengo que hacer es poner un valor mayor que 1, por ejemplo 2. Y acá en la vista previa pueden ver qué es lo que pasa sin necesidad que yo siga tratando de explicar. Y si pongo un valor menor que 1, por ejemplo 0,5, fíjense lo que pasa. Entonces, si necesito que el texto esté un poquito más comprimido, pongo valores menores que 1. Si quisiera que sea un poquito más ancho, pongo valores mayores que 1. Y por último, el ángulo oblicuo es similar a hacerlo cursivo al texto, con la diferencia que yo puedo establecer qué ángulo de inclinación quiero que tenga. Entonces, si le digo que quiero que tenga un ángulo de inclinación de 30 grados, se inclina hacia la derecha. Y si le digo que quiero que tenga un ángulo de inclinación de menos 30 grados, se va a inclinar hacia la izquierda. Y en cualquier caso, el resultado de lo que voy poniendo se visualiza en la vista previa que está abajo a la izquierda. Entonces, yo ya he terminado de configurar todo lo necesario para crear ese estilo de texto anotativo que se llama clase TD1 y que me va a permitir insertar texto de 3 milímetros en el papel. Entonces, cuando hago un clic en aplicar, ya he creado ese estilo de texto y ya puedo utilizarlo. Entonces, vayamos a nuestra planta alta y pongamos algún texto por acá. Vamos a nombre de locales, vamos a insertar el número de local primero, acá. Estoy trabajando en escala 1 en 100. Y ahora en la misma capa nombre de locales le digo que con la herramienta texto en una línea y en escala 1 en 100 yo voy a poner un texto alineado de izquierda a derecha, por ejemplo, a partir de este punto. Y fíjense que cuando doy el punto de inserción, el programa inmediatamente me pregunta el ángulo de rotación del texto. No me ha pedido la altura como hace un rato. ¿Por qué no me ha pedido la altura? Porque estoy utilizando un estilo de texto que tiene asignada una altura de 3 milímetros. Sabe que ese estilo tiene una altura fija de 3 milímetros. Entonces, cuando yo escriba dormitorio, primero doy el ángulo de inclinación que es 0 grados y recién entonces escribo dormitorio y el programa escribe el texto de la altura de 3 milímetros que yo he especificado. Ahora volvamos a anotar y vamos a crear un nuevo estilo de texto que se va a llamar clase 2. Bueno, no importa cómo se llama. Clase 2.
Y ese estilo de texto va a tener las mismas características, pero en este caso le voy a decir que la altura del texto en papel es 0. ¿Sí? Entonces hago un clic en aplicar. Y ahora le digo que voy a insertar texto. Puedo verificar qué estilo estoy utilizando. Fíjense que estoy utilizando clase 2. Y ahora el programa me pide el punto inicial. Y cuando indico el punto inicial, ¿qué me pide a continuación? La altura del texto en papel. ¿Por qué me la pide? Porque he creado el estilo de texto con altura 0. Entonces ese estilo de texto de altura 0 lo puedo utilizar con cualquier tamaño de letra en el plano. Por lo tanto, es mucho más flexible que crearlo con un tamaño determinado. Tiene la desventaja, si ustedes quieren, es que al momento de insertar tengo que indicar el tamaño del texto en papel. Entonces, si veo que 3 milímetros había quedado demasiado alto, le puedo decir que quiero que la altura del texto con que voy a escribir el nombre del local sea de 2 milímetros, que el ángulo de rotación sea, hagamos 1 a 90 grados para probar. Y a continuación escribo dormitorio. Y ustedes dirán, pero ¿cómo que no era que estaba a 90 grados? Sí, está a 90 grados. Cuando termine el texto se va a poner a 90 grados. Ustedes lo que tienen que hacer en el próximo paso del trabajo práctico, generar un estilo de texto, asignarle como nombre su apellido, para que nosotros sepamos al corregir que han creado el estilo de texto, que utilice la fuente Arial con estilo normal, le está diciendo todas las pautas que tiene que tener ese estilo, que sea anotativo y que tenga altura 0. Lo que acabamos de hacer en clase, nada más que ustedes le tienen que asignar como nombre al estilo el nombre de ustedes. Y después dice que utilice ese texto para colocar los nombres de los locales. Previamente a esto, en el paso anterior, han puesto el número de local al insertar el símbolo de locales. Ahora, al lado de cada nombre de local, van a insertar al lado de cada número de local, van a insertar el nombre de local. ¿Qué es lo que les pide el siguiente punto? Que en la capa nombre de locales, con el estilo de texto creado en el punto anterior, escriba los nombres de todos los locales anteriormente numerados. Dice con una altura de 2 milímetros y estableciendo previamente la escala anotativa a utilizar. Entonces ustedes van a establecer esa escala y con esa escala van a insertar todos los objetos anotativos, textos, todos los símbolos que hemos visto anteriores y las acotaciones que vamos a ver en la clase del lunes.